El mundo está cambiando. La inspiración está en todas partes. Nunca ha sido tan fácil conectar, compartir y unir a la gente. Estamos aprendiendo de los demás y encontrando lo mejor de nosotros mismos, desafiando nuestras creencias y compartiendo nuestras vulnerabilidades, superando nuestros miedos y transformándonos para que podamos transformar el mundo. Creo que pasar tiempo mirando o escuchando a personas inspiradoras abre tu mente y estimula nuevas ideas. También creo en el poder de la tutoría personal para transformar al individuo. La misión aquí es crear una transformación a gran escala del sector de la seguridad en un cuerpo consciente y plenamente empoderado. Las entrevistas son en formato largo con voces importantes en la industria de la seguridad. Brindamos acceso a la verdad celebrando diferentes puntos de vista, perspectivas y conocimientos. Entrevistamos a huéspedes que han transformado su vida profesional. El Samurái Moderno busca descubrir lo que mueve a las personas y las hace extraordinarias. No se trata de mirar o escuchar pasivamente. Se trata de aprender, crecer y transformarse. ¿Hasta dónde podemos llegar? Yo soy Todd y este es El Samurái Moderno, elsamuraymoderno.com. Shalom, bienvenidos de nuevo al Samurái Moderno, el samuraymoderno.com. Yo soy Todd. Hoy vamos a hablar de un tema de actualidad, pero de actualidad que siempre ha sido actualidad. El yihadismo en España. Muy interesante. Tengo aquí un libro de los muy pocos que pueden encontrar en el mercado. Inmigración y terrorismo yihadista en España, que el doctor Carmelo Jesús Aguilera Galindo lo ha hecho como tesis de su doctorado, pero al leerlo y profundizar me ha parecido una obra de arte. Una obra de arte que desafortunadamente acaba en 2015. Y por eso quise traerlo aquí con nosotros para que actualicemos un poco este libro. Shalom, estimado doctor Carmelo, ¿cómo estás? Shalom, Todd. Encantado de volver a vernos después de nuestra primera reunión hace ya 5 años, mirando esta mañana los correos de noviembre de 2020, lo que ha cambiado el mundo en este tiempo. Es verdad, lo que ha cambiado el mundo. Y de hecho por eso quería que vinieras y que nos expliques un poco de tu punto de vista experto. Primero, ¿qué quisiste demostrar en esa tesis y dónde crees que vamos, al ritmo que vamos? Bueno, esta tesis, el proyecto de hacer esta tesis surge en 2019 en un curso de verano de la Universidad de Almería, en el que la directora del curso, y que posteriormente luego ha sido mi directora de tesis, pues si nos situamos en aquel momento, pues estaba sufriendo Europa la crisis migratoria que se estaba produciendo en Italia, todos los problemas tras las primaveras, mal llamadas primaveras árabes, y todo lo que supuso el auge del Daesh, Estado Islámico, y posterior caída y la coalición internacional que se produce. Pues el problema migratorio se tiende desde muchos grupos, muchos sectores, a hacer una correlación directa entre inmigrantes y terrorismo y terroristas yihadistas. Y bueno, y uno que en parte viene desde el mundo de
del derecho y, en definitiva, el derecho, tanto si somos parte acusadora como si somos parte defensora. En el caso de ser parte acusadora, ¿qué podemos demostrar? Y en el caso de ser parte defensora, ¿qué podemos rebatir a lo que nos están diciendo la parte acusadora? Entonces, el sentido de este trabajo, pues una vez que se había producido la gran reforma legal que se produjo en 2015 en el Código Penal, en que ya se introdujeron figuras nuevas que hasta ese entonces no existían en nuestro Código Penal, como es la figura del combatiente extranjero nacional que se va a combatir a otro país posteriormente viene, pues en definitiva dar como una foto fija, porque el periodo de estudio de esta tesis doctoral es del 2015 al 2021, de cuál es el perfil de la persona condenada por terrorismo yihadista en España en ese periodo 2015-2020. Permíteme citar del perfil. El perfil mayoritario, lo dices en el libro, es un hombre de nacionalidad marroquí entre 26 y 40 años. Claro. Sobre todo los dos perfiles mayoritarios y sobre todo y posteriormente para ver las tendencias que han venido posteriormente, el perfil mayoritario es hombre, porque el perfil mayoritario es un hombre, aunque la mujer vemos que cada vez se está incorporando con más fuerza, y marroquí entre 26 y 40 años, pero sobre todo el dato en el que tenemos que hacer o debe de hacernos mirar más allá es la diferencia que hay entre el primero y el segundo, que en el segundo, la segunda figura sería español, hombre español, también de 26 a 40 años, pero sobre todo la distancia que hay del segundo al tercero. O sea que está más cerca, como se verá posteriormente, está más cerca de producirse el sorpaso, que es la palabra de moda ahora, de la nacionalidad española sobre la marroquí, como posteriormente ya se ha producido en los años posteriores. O sea, este libro es una foto fija, pero que para ver las tendencias, para ver dónde hay que trabajar y dónde hay que poner el objetivo, porque claro, si se produce el salto de la nacionalidad española, ya se desmorona la tesis que todos los inmigrantes son terroristas. Dime una cosa, Sí. este perfil mayoritario, hombre de nacionalidad marroquí, ¿está viviendo aquí en España de toda la vida o ha estado viajando, ha estado por Bélgica, Francia y se fue de ahí por delitos y acaba en España y a ver cuánto tiempo va a estar aquí? ¿O cuál es la estadística? ¿Son segunda generación, nacidos aquí o de dónde llega esta gente? En esta parte, vamos, en esta foto fija, al ser ya la mayoritaria, la marroquí, la mayoría suelen ser personas que están asentadas ya en España. Radicalizadas. Sí, están asentadas en España, bien porque vinieron en el pasado y se han establecido aquí en España, o bien que han viajado expresamente a España y posteriormente, bueno, debemos pensar también que el periodo 2015 con la crisis de 2008, 2010, pues toda la crisis económica que se produjo y bueno, son factores que también facilitan la radicalización de esas personas, porque bueno, eso también los reclutadores lo saben a la hora de calentarles la cabeza y ponerles la cabeza como un bombo, pues lo típico, ves que prefieren contratar a la hora de despedir, despiden primero al inmigrante antes que al español, ves que los trabajos, y son que para eso son reclutadores y saben su trabajo, cómo calentarles la cabeza, además de otros factores como pueden ser conflictos internacionales. Ellos saben manejarse en esa agua. Sí, hablaremos luego de los reclutadores también. Dices en el libro que han habido 173 condenas yihadistas en 7 años. ¿Crees que estadísticamente
¿Es una estadística grande o pequeña en comparación con los 5 millones de extranjeros en España? No, es generalmente la población inmigrante viene a buscarse o labrarse un futuro mejor, y lo que pasa que si lo vemos en la figura en parte también del terrorista, lo que pasa que en Occidente llena más el titular, lo que se suele decir, mata a uno y atemoriza a 1 millón. Claro, si vemos la población reclusa en España, o si vemos que hay en 2022 estábamos más o menos éramos unos 47 millones de ciudadanos en España, y habría sobre unos 5 millones de extranjeros, de no nacionales. Entonces vemos que si hallamos la estadística sale un 0,0000 y pico. Lo que pasa que bueno, se deben de producir las medidas porque bueno, no es solo el terrorismo, también son problemas a veces de delincuencia, son problemas de inseguridad en las ciudades, y hay que ir poniendo coto. Vamos a citar durante la entrevista vamos a citar muchas frases de tu libro. En otro dices que los flujos migratorios irregulares se cuentan entre los riesgos y amenazas a nuestra seguridad nacional. Flujos migratorios irregulares. Sí, así como lo suelen denominar tanto el informe anual de seguridad como la Estrategia Nacional de Seguridad, aunque bueno, a mí me gustaría hablar de flujos migratorios, porque todos sabemos lo que pasa en Barajas y lo que pasa en el aeropuerto del Prat, o lo que pasa que muchas personas vienen con el visado de turista de 90 días y a los 90 días se les pierde la pista. Entonces no vienen en patera. Ahí la política también influencia mucho. Claro. Dices también que las regulaciones fronterizas estrictas, filtrar inmigrantes por origen nacional puede reducir el riesgo terrorista, pero las prohibiciones también pueden aumentarlo. ¿La securitización de la inmigración es una necesidad basada en evidencias o un reflejo político? Hablando de política. Hombre, políticamente no es políticamente correcto el decirlo, y de hecho, pero bueno, yo como soy autónomo, 30 y tantos años que llevo cotizando, soy de autónomo, pues me puedo permitir el lujo de decir lo que pienso. Hoy en día, que una persona se puede mandar a Marte una sonda, o que una persona desde una base en Nevada te dirija un avión no tripulado que está a miles de millas, yo creo que si hubiera el afán y las ganas a nivel político, no me refiero solamente en España, sino a nivel de la Unión Europea, de establecer proyectos serios con los países de los dos lados de la cadena de la migración, con los países exportadores, pues habría menos problema y dejaría de ser, sino porque esto es como la seguridad, el riesgo cero no existe, pero sí sería un problema menos importante. Lo que pasa es que, claro, luego a veces a lo mejor habría que tratar con regímenes que no son todos los legales, entre comillas, que podríamos decir, porque, bueno, ¿qué vamos a decir de todos los programas que ha habido sobre todo ahora, y ahora sobre todo que el foco está puesto en el Sahel? El problema es que Occidente ha abandonado el Sahel. Francia se ha ido, la Unión Europea habrá pocos programas que actualmente estén establecidos en la zona, y ya sabemos quién ha ocupado el sitio de Occidente: China y Rusia. Sí, ahí está Wagner. Sí, o el Africa Corps, como se llama ahora, sí. Y China. O sea...
No, como decías antes, seguridad al 100% no No, existe, pero pueden haber claro, esfuerzos al claro. 100% Eso para sí, eso intentar sí, alcanzar esa por seguridad. lo menos que no quede proyectos serios, proyectos Mm, reales, porque a lo mejor, claro, si a lo mejor una persona que todos pretendemos poder tener una vida un poquito mejor y tener un proyecto mm. de vida mejor, pero si a lo mejor una persona, qué decirte yo, pues por ejemplo en Mali o en Senegal, teniendo un nivel de vida aceptable y teniendo un Estado que lo proteja y no ese, pues a lo mejor no se plantea el tener que hacer un viaje que no sabe si le va a salir bien, si le van a salir mal, si a de mitad de camino. O a lo mejor no hace el viaje porque la frontera está bien segura y no puede penetrar, Claro, no puede pasar. claro. Pero, ¿tú crees que si hacemos las fronteras más duras, empujamos a los que están ya aquí a radicalizar a otros o a radicalizarse sin Hombre, influencia, sin que vengan desde fuera, ¿no? Fronteras seguras, nadie entra, pero los que están aquí, no, sí, sí pueden entrar, porque no hay duda de que en muchos sectores hace falta mano de obra. Pero mm, eso, por ejemplo, ya ha pasado en la zona de Huelva, en que se han hecho programas de para la recogida de la fresa y eso, se ha contratado a cierto número de personas, hombres o mujeres en Marruecos, han mm, estado aquí con unas condiciones dignas, aceptables de vivienda y ujú, todo eso, han realizado su campaña agrícola y otra vez han vuelto a Marruecos con su paro, sus prestaciones sociales y todo. se puede. Se puede, si hay interés, lo que pasa es lo que hemos dicho antes, hay que tener interés político, hay que intentar crear una voz única a nivel de Europa y si esto en las anteriores elecciones, no en estas que ha ganado Trump, en las primeras que ganó, que Mm, también el problema migratorio, pues un día en un telediario, creo, en un informe semanal o algo, salió era ya americano, pero era de origen mexicano y estaba en la campaña, en el equipo de Donald Trump, tenía un cargo, no sé qué cargo tenía en la administración de aquel momento. ujú, Y decía que como él siendo mexicano, pues apoyaba a Trump y eso, y él hablaba, y él decía que él no lo apoyaba por él, sino que lo apoyaba por su hijo. Su hijo ya eran americanos, dice que él entró en Estados Unidos, primeramente fue por un convenio que, de unos institutos americanos para hacer una especie de Erasmus en Estados Unidos, se intercambiaban sí, alumnos de Estados Unidos, eso. Como había obtenido buenas notas, luego le dieron una beca para hacer el high school allí, hizo la universidad allí en Estados Unidos y luego con los años obtuvo un trabajo en una empresa importante, total, que se quedó allí y pudo obtener la nacionalidad. Y decía, pero que si él veía que entraba mucha gente ilegal, eh, su hijo, si el día de mañana podían tener un puesto de trabajo, los ilegales iban a hacer ese mismo puesto de trabajo a la mitad de precio. sí. Entonces él decía que él no lo hacía por él, porque él ya tenía una situación establecida y eso, pero él pensaba en su hijo Mm. y que como si él lo había conseguido en base al esfuerzo, en proyectos de estudios, de becas y eso, que, que no veía que otras personas pudieran, además de el problema de trabajos más precarios, sueldos más precarios, que Mm. eso luego a su vez iba a ser problema con la delincuencia, etcétera, etcétera. Pues está Y me poniendo mano hizo dura pensar, ahora, has visto. sí, ya, Sí, sí, sí. Camiones y camiones y aviones llenos de sí, deportados. sí, ¿Qué te sí. parece la idea ya implementada de deportar gente a Salvador? Sí, pues la verdad que es el sistema allí, si él lo acepta, si el problema no es que tengan que, a mi humilde entender, que tengan que deportarlo a El Salvador, sino que si esa persona, aunque muchas veces en el caso español destruyen los pasaportes y eso, pero si esa persona se sabe que es de Marruecos, sabe que es de Argelia o se sabe que es de Mali, pues con un acuerdo con esos países, de, oiga, estos son nacionales suyos, Mm. eh, Y vamos porque a a rectificar la España, pregunta. No, no, no me refería a deportarlos a Salvador, sino encarcelarlos en Salvador.
la oferta que le hizo Bukele de bueno, eso también. de recibir los reclusos. Sí, pues bueno, aquí en Europa, como Inglaterra ya no se sabe a veces si o Reino Unido ya no se sabe qué es lo que es, si es Europa o qué es lo que es. Reino Unido creo que con Ruanda ha llegado a un acuerdo, o está en trámites de llegar a un acuerdo para los inmigrantes que cruzan el Canal de la Mancha, deportarlos a Ruanda. Pues yo es que veo más fácil, antes que llegar, que tú tengas que recepcionar nacionales que no sean de tu país, llegar a acuerdos con para que ese país recepcione sus nacionales. Y luego ya no es tanto cuestión de dinero, porque si es por dinero les sale más barato, ¿no? Enviarlos a cárceles de fuera. Pero por otro lado es la presión política, son las ONGs que ya no te pueden decir que los tratas mal en la cárcel o ya está, ya te quitas el problema de encima, ya es problema de otros. A ver cómo le van a reclamar a Bukele el trato de los prisioneros, que ya sabemos cómo funciona ahí en El Salvador. Ahora, la pregunta del millón. El ataque de Hamas del octubre 7, 2023. ¿Ha cambiado tus conclusiones del libro? ¿Aporta algo a tus conclusiones? No, vamos, no en el sentido se ha demostrado la tendencia que ya en el 2022, con datos que estoy recopilando para hacer otra comparación del año 2022 al año 2026, 2027, en el año 2022 ya se estaba casi igualando en el dato de detenidos y detenidas, la nacionalidad marroquí ya estaba, la española ya igualaba a la marroquí, y ya en cambio en 2023 y en 2024 ya los datos que tenemos es que la española ya ha superado a la marroquí. En y sobre cuanto todo a los detenidos. Sí. Porque estoy haciendo los detenidos por actos de yihadismo. Por actos de yihadismo. Ya la nacionalidad mayoritaria ya es la española. Pero no era española, no eran, a lo mejor, pregunto, ¿no eran marroquíes que han obtenido la nacionalidad, a lo mejor? ¿O son españoles? Ahí ya no hay datos. Claro, es que hoy día, por el tema de la protección de datos, las sentencias públicas de la Audiencia Nacional, la verdad que hay algunas que sí te ponen nacido en nacionalidad española, o dos nacionalidades. Claro, pero hay por la ley de protección de datos hay algunas que solamente te pone fulano, te lo pone además con nombres raros, no te pones de nacionalidad tal. Sí. Por la ley de protección de datos, pues que no lo entiendo tampoco, si ha sido condenado ya. Pero bueno. Volvamos a la pregunta. ¿Cómo crees que ha afectado el ataque de octubre 7? Pues de hecho, en los datos de las operaciones del año 2023, el 60% de las operaciones que se produjeron contra el terrorismo yihadista fueron después del 7 de octubre. No hay duda que ha sido ese punto de inflexión para aquellas personas que están entre Pinto y Valdemoro, porque pueden ser radicales, pero bueno, esto es como dispararon el lobo solitario, ¿no? La célula. Claro. Una persona puede ser radical en el sentido de que siga sus creencias al pie de la letra, compre productos solamente musulmanes, compre eso, pero bueno, pero no pase. Y esto ha servido para aquellas personas que estaban ahí para dar porque llamaban a la solidaridad con la causa y bla, bla, bla. Claro. Sí. Claro. Ha sido ya de por sí el problema palestino, siempre ha sido ya desde la época de Bin Laden en el Afganistán del 80, ha sido el banderín de enganche de una de las proclamas y de las soflamas de estos grupos, siempre ha sido el problema palestino, siempre ha estado en boca de estos grupos. Pues esto ha envalentonado a esta gente para decir, pues lo mismo que nuestros hermanos han atentado en Israel, nosotros podemos atentar en Europa. Sí, y llegamos a lo que siempre
Israel ha avisado a Europa Claro, de cosas que en Israel ya pasaban claro. desde los años 90, atacos de los lobos solitarios con Con un, cuchillos, con un atropellos con cuchillo. coches, y aquí lo tenemos hoy en día. Y estábamos avisados. Sí. Una pregunta a ti, ya que has hecho tantos estudios, Carmelo. ¿Qué estudios empíricos apoyan o refutan la afirmación de que la doctrina islámica conduce a mayor conformidad con agendas terroristas? ¿Hay algún estudio? Pues yo no he conocido algún estudio, lo que sí está claro que estas proclamas de esta gente, los grandes ideólogos históricos de muchas veces cuando se producen operaciones contra esta gente, se les pillan libros y manuales y eso que vienen estableciendo el mensaje de odio que ya establecían en el siglo XII y en el siglo ¿Y quién XIII es desde quién es el los grandes. transmisor, el orador del mensaje del odio que hablábamos antes de la entrevista? El imán. Claro, claro, claro. Y ahí volvemos al eterno dilema de la figura, la tan controvertida figura del imán. Ya pasó en los atentados de Barcelona con la figura del imán oficiales y luego oficiosos, porque Ujú. dentro de los que son oficiales, pues de hecho, había un proyecto a nivel europeo para establecer unos cánones comunes a todos los países de Europa para establecer qué mínimos debían de tener y saber un poco más dónde se habían titulado a estas personas, porque, bueno, quién había sufragado estos estudios conducentes para desarrollar la figura de imán, pues quizás no es lo mismo que estuviera hecho en Marruecos, que estuviera hecho en Arabia Saudí, en Pakistán. Luego, qué doctrina sigue o qué escuela sigue dentro de las distintas escuelas del Islam que hay. Pero bueno, pero hasta donde yo sé, este proyecto pues quedó también ahí en stand-by a nivel europeo y no ha ido más, no ha evolucionado hacia esa implementación de esos estudios y de esos cánones para decir, Ya, bueno, pues que puedan ejercer ya. como imán, porque no hay duda de que luego, pues, y de hecho se han producido el año pasado, creo que además se le negó la nacionalidad a un individuo de una mezquita, creo que era de la zona de Cataluña, debido al mensaje radical que proclamaba todas las semanas desde la mezquita. Pero, o sea, el Seguimos mensaje sin desde hacer la nada. mezquita era claro, Claro, y como él, creo que más de uno, sí, ¿no? sí. ¿Crees que faltan agallas, faltan huevos para hacer algo? ¿Cómo están las Sí, leyes, según tu punto de vista? ¿Las leyes están puestas, están bien, solo falta implementarlas o faltan también leyes adaptadas a la realidad? claro, es que era lo que te comentaba al principio de nuestra entrevista y anteriormente. Tú imagínate la última gran reforma del Sí. Código Penal desde el año 2015. Los atentados de Madrid fueron en el año 2004 y el 11S en el 2001. Mm, El pacto antiterrorista, bueno, el pacto que tiene un nombre muy raro, el Pacto Nacional contra la Radicalización Violenta, se hizo en el año 2010. Los atentados de Madrid fueron en el 2004 ujú, y no lo firmaron todos los grupos políticos, no llegaron a firmarlo todos los grupos políticos. Entonces, ya. si eso es a nivel político, a nivel judicial, que en definitiva quienes tienen que aprobar las leyes son nuestros legisladores, pues vemos que siempre vamos un paso por detrás.
porque de hecho en la reforma del 2015 pues se establecían figuras que hasta ese momento no estaban establecidas en el Código Penal, como es la figura del combatiente terrorista extranjero, o sea, el nacional que se puede ir a pegar tiros a Siria o Afganistán, o la figura de la autorradicalización, la persona que piensa y dice, bueno, pues yo no me voy a ir porque lo tengo complicado, pues irme a Siria, por lo mejor pues me tengo que ir a Turquía o me tengo que ir por la vía de Marruecos y sé que me pueden coger pues en ahí está el la camino radicalización algo. autóctona, sí, se quedan Claro, aquí. claro, pues eso no existía anteriormente. Entonces, siempre falta voluntad política y siempre vamos un paso por detrás, por no tener esa visión de a la hora de elegirla, decir, bueno, si vamos a elegirlas contra los malos, vamos a pensar como los malos. ¿Y qué figura pueden hacer los malos? Pues claro, fíjate hasta dónde llega. Yo cuando en 2013 terminé el máster de seguridad y defensa en el CSDN en Madrid, en el Centro de Estudios Superiores de la Defensa, que me dio una beca, pues venía aquí a Almería al regresar. Pues claro, estamos hablando de 2013, de toda la explosión de lo que pasó en Mali, la operación Serval de Francia, que se fue para allá, pues claro, empezaba a emerger la figura del combatiente terrorista extranjero, tanto de los de allí que vienen aquí a Europa como de los europeos que iban a zonas de conflicto. Y yo pregunté aquí en la Universidad de Almería para hacer el doctorado pues sobre esta figura, claro, un español que por ejemplo va a pegar tiros a Siria, pero luego regresa y lo detienen en Turquía. ¿Quién lo juzga? ¿Quién no lo juzga? Era una figura que estaba en unas zonas grises que había ahí. Y pregunté aquí en la Facultad de Derecho de la Universidad de Almería y me contestaron que no tenían ninguna línea de investigación. Esto te estoy hablando de 2013. Sobre esa línea, y bueno, yo ya dije, bueno, yo ya con mi estudio a nivel máster yo ya me retiro y luego fue en 2019 cuando surgió la posibilidad de hacer el doctorado y por eso te digo que siempre vamos por detrás de los malos, tanto porque no hay voluntad política para elegirla como para pensar como piensan los malos y decir, bueno... Y prevenirlo. Claro, claro. Pues, hablando de lo que decíamos, dime. Bueno, perdona que te corte. De hecho, y fíjate dónde estamos en 2025 y todavía no tenemos una definición internacionalmente aceptada sobre terrorismo. No te estoy hablando de terrorismo yihadista, te estoy hablando de terrorismo. Sí. Es que el terrorismo es un camaleón, ¿no? Claro. Ya. Y ahora hay ciberterrorismo y hay... Claro. Ya. Ecoterrorismo. Ecoterrorismo, sí. De los que pretenden hacer el bien. Sí. Por el bien del planeta. Hay estudios israelíes, no es una pregunta, hay estudios israelíes que muestran picos de radicalización en pueblos árabes altamente integrados después de las escaladas en Gaza. Claro. Con lo que tú decías antes. Sí, una de las dificultades de este tipo de terrorismo es que no hay un perfil único. Los atentados de aquí de Madrid, pues bueno, eran gente más o menos poco instruida, pero ha habido atentados en Londres que eran gente con estudios universitarios y con doctorado. ¿Quién juega Es que es muy interesante, y esto lo hablaba en otra entrevista con David Garrido, que es un experto en este tema, y lo vamos a volver a traer aquí. Son pueblos árabes, fíjate tú, pueblos árabes altamente integrados en la sociedad aquí de Europa, donde hay picos de radicalización. ¿Qué crees que crea esto? ¿Cómo? Y me viene en la mente la imagen de la madre del radical, sobre que he hablado con David. La familia juega un rol importante, ¿crees? Claro, sí. Tanto como porque pueden ser los primeros que pueden dar la señal de alarma de que a ese chico, a esa chica le está pasando algo.
Pues yo qué sé, el chico que lleva jugando en el equipo del barrio con los vecinos, o en el colegio, en el instituto, con nacionales, con españoles, llevan jugando toda la vida en el equipo y que de buena primera se quita del equipo de fútbol o se quita del equipo de baloncesto, obliga a la hermana a vestir de una forma menos occidental, a la madre obliga también a que vista de una manera menos occidental, pero también como radicalizadora, como la mujer que detuvieron el año pasado por noviembre, creo que fue octubre o noviembre, por la zona de La Rioja, por Burgos, no sé si fue en Burgos, en Castilla y León o en zona de La Rioja, que era peruana. Tú fíjate lo difícil del perfil. A Era ver, cuéntame, peruana, no sé el caso. sí, era peruana. Parece ser que se había convertido o autoconvertido al Islam o se había ¿Se autorradicalizado casó todavía. con No, alguien? que había radicalizado a los hijos. Era la madre la que había radicalizado, estaba radicalizando a los hijos. O sea que fíjate. Pero, Sí, ¿qué se le ha perdido? A ver, ¿qué le pasó a esa mujer? pues por eso hemos estado hablando antes del papel de a veces los reclutadores, pero a veces también un arma tan poderosa como esta que tenemos aquí, que es Internet. ¿Cuál fue la frustración de esa mujer? ¿Qué le ha pasado para... Bueno, que no hay nada de malo convertirse al Islam, vale, bien, pero haz No, bien, haz el bien, ¿no? claro, porque dentro de lo que es el Islam, cogen la parte del Islam que les interesa a ellos, la parte de las escrituras del profeta que a ellos les interesa. Mm, Porque si ponemos también en los escritos cristianos católicos sí, está, y también, todos hemos visto la típica película del oeste sí, del ranchero que va con un Colt 45 en una mano y con la Biblia en la otra. O sea, sí, tú sí, haces lo sí. que yo quiero, pero claro, o sea, cogemos, y en otro, si cogemos la Mm, escritura también podemos decir que tienes que poner la otra mejilla. Y en el tema del Islam, igual. Se dice sí. que quien mata a una persona mata a toda la humanidad y quien salva a una persona salva a toda la humanidad. Ahora, si luego coges otros versos que hablan de violencia, hablan del infiel, entonces, ¿qué cogemos? Ya. Un texto que ha sido escrito hace 700, 800 años, lo adaptamos a nuestro tiempo, o ese texto cogemos la parte que nos interesa, Ya. o la tergiversamos para que... Bueno, Y la adaptamos a entonces, nuestros intereses, ya sí, claro, sabemos lo que pasa, sí, o todo o nada, pero bueno. claro. Y mira que este tema es muy interesante, este fragmento del perfil. Tú decías en el libro, no existe un perfil de autor unitario. La globalización del terror dificulta de manera exponencial la labor de la fuerza de seguridad. No, Más allá del 12% de las condenas, o sea, solo 22 condenas del rol femenino en el yihadismo. 22 condenas. ¿Por qué crees que hay solo un 12%? ¿Cuál es el rol de la mujer? Bueno, sabemos cuál es el rol de la mujer en el Islam, ¿no? Pero se ha incorporado más tarde a este fenómeno, sobre todo se ha incorporado a partir de la explosión hombre, papel activo siempre ha habido, lo que pasa que usado en menor medida, porque suicida femenina ha habido a lo largo de la historia. sí, sí, sí. De hecho, en Israel, en los checkpoints, ahí no Claro, hay. El soldado de la Fuerza de Defensa israelí no baja la guardia cuando viene una mujer. claro, Ahí, claro. En ese aspecto sí, siempre Occidente, cuando ha realizado misiones en el exterior, sí. ahí siempre ha ido por detrás, a pesar de, como tú lo has dicho antes, Mm, a pesar de que estaban avisadas, porque Israel lleva en esto, nos lleva años de ventaja, pues mm, siempre los occidentales pues, han tenido esa especie de pudor o de ese respecto a la mujer en el sentido a la hora de los checkpoints o a la hora de... Pero siempre se ha incorporado más tarde, pero cada vez se está incorporando con más fuerza, tanto en un papel más activo en mm, el fenómeno. Y sobre todo los menores. Los menores sí.
el tema de los menores para echarse a temblar. Es verdad, ¿no? Eh, Mira, es una cosa de la que no estaba preparado para preguntarte. ¿Tratas el tema de los menores en tu libro? ¿Salen algunos estudios? Sale en las estrategias de futuro, porque Ujú, desde cuando pasaron los atentados de Madrid de 2004, mm, en el que sí fue condenado un menor, el que denominaban el gitanillo, uno, pero por transportar, era de Asturias, y por transportar una de las llamadas, de las presuntas mochilas de explosivos de Asturias a Madrid, cuando hubo el intercambio de explosivos por drogas. Y desde ese momento no había surgido la figura del menor hasta el año 2022, en que hubo un condenado. O sea, hubo un detenido en el año 2022. Pero es que el año 2023 y 2024, en el año 2023 fueron 6 los detenidos, y en el año 2024 fueron 11 los detenidos, 11 ujú. menores. Y el año pasado, vamos, uno de ellos, o sea, Aumentando. en Sevilla, que ya a través de los tutoriales de internet y eso ya había conseguido medio la fórmula para fabricar explosivos, y ya había hecho pruebas para fabricar explosivos, y uno de ellos iba, vamos, lo detuvieron porque ya había colgado en sus redes sociales y todo que el lunes iba a atentar en su instituto allí en Sevilla, Mm. y lo detuvieron las fuerzas de seguridad, Y la esto por policía. publicarlo, porque si no lo publica, nos enteramos en las Sí, noticias. sí. Para los que llegáis tarde, de eso es lo que estamos hablando. Inmigración y terrorismo yihadista en España. El libro del doctor Carmelo. Buscarlo. Luego os dejo un enlace aquí en la descripción del vídeo de donde lo podéis comprar. De hecho, Círculo Rojo y Amazon, ¿correcto? Sí, se puede encontrar en los dos sitios. Y vamos, si alguien lo quiere dedicado, me puede escribir o se puede poner en contacto conmigo y se lo mando. Algo así, ¿no? Muchas gracias, Carmelo. Algo así, algo así. Y mira que ha costado que llegue, mira que ha costado. Ha costado, madre mía, el correo, el sistema de Uf, correo español. Bueno, al madre final, mía. gracias. No nos quejamos. Eh, Hablando de Israel, ¿qué política española que se hace bien crees que debería de copiar Israel? Yo creo que lo que es respecto a la inmigración, ninguna creo yo que pueda copiar Israel. Al revés, creo que deberíamos aprender de ellos, tanto de la integración de las comunidades árabes que hay en Israel de hace muchos años, Claro, con sus plenos que, derechos. que con sus plenos derechos, igual que pasaba con los españoles que eran del Sáhara español, que este Mm, año se cumplen 50 años de la Marcha Verde. Esperemos que no haya otra sobre Ceuta y Melilla. Los nacionales eran tan nacionales como podía ser yo o un ciudadano de Valladolid, tenían su carnet de identidad. Entonces, ya, quizás en ese aspecto, ni Francia primeramente, porque Francia, cuando pasó todo lo de Argelia y todo el follón, no han sabido asimilar el problema de esas comunidades que han ido a Francia y de hecho tienen los problemas que tienen. Y España tampoco ha sabido aprender de los errores cometidos por Francia. O sea que yo creo que Israel de nosotros puede aprender poco. De hecho, lo que se está produciendo es otra trasvase de ciudadanos de origen israelí de todo el mundo a raíz de lo del 7 de octubre, mm, que están volviendo, están emigrando otra vez a Israel, porque bueno, sí, todos hemos visto imágenes de lo que ha pasado en Estados Unidos, lo que ha sí, pasado en Francia, lo que ha pasado en Reino Unido sí. respecto a las comunidades israelíes en esos países. Y Soy entonces yo testigo. creo,
que deberíamos haber aprendido de la integración, porque yo creo que integración más plena que la de las comunidades árabes en Israel, pocas puede haber. Pero te puede contestar alguien ahora, te puede decir, pero si aquí también los dejamos integrar, les damos, tienen No, sus no, derechos, les damos todo. No puedes decir que aquí no les permitimos integrarse. No, aquí tienen toda la libertad del mundo para integrarse. ¿Qué es lo que pasa aquí en España? que quizás no es que tengan demasiada libertad, es que no se integran con las características nuestras. Mm. Mm. Entonces, si tú no te integras respetando no las tradiciones, bueno, no quiere decir que tenga, bueno, ahora estamos celebrando, esta noche pasada hemos celebrado San Juan, las hogueras de San Juan, no quiere decir que todo el mundo tenga que celebrar las fiestas tradicionales de España, o la fiesta, la Navidad, o Halloween, pero tú respetar unas mínimas tradiciones, no tradiciones, sino un mínimo comportamiento de la sociedad que te ha acogido. O sea, porque todos hemos visto casos de familias musulmanas que en el momento que las crías cumplen 9 o 10 años ya le están buscando matrimonio en sus países, comunidades musulmanas subsaharianas, pues problemas de la ablación del clítoris. Entonces, Sí. eso no se puede permitir. Y eso se hacía aquí, ¿no? He escuchado de unos artículos. Hace poco, hace un tiempo, de hecho creo que una cría murió en un hospital porque cuando ya la llevaron, la infección que tenía la cría, ya los médicos al final no pudieron hacer nada. Y ahora que la semana pasada o hace 2 domingos empezó aquí ya también la operación Paso del Estrecho, pues muchas veces comprobar en los colegios también de que esas crías que han terminado el curso, pues luego el año que viene se matriculen otra vez en los colegios y no se queden allí con matrimonios concertados de la familia. Ya. Una pregunta muy interesante, Carmelo. Te decía yo antes de la entrevista de que hay gente que llega en pateras, ¿no? Sigue habiendo gente que llega en pateras. Sí. Esas pateras cargadas que casi se hunden, que dices, ¿cómo llegaron hasta aquí y no se han hundido hasta por el camino? Cuando llegan principalmente a Canarias, está ahí la Cruz Roja, la Guardia Civil, dándoles cobijo, ayudándoles. ¿Cómo identificamos al yihadista ahí? ¿Cómo identificamos al lobo solitario, al que tiene otro plan? No de inmediato, porque no somos magos, no, pero lo más rápido posible. ¿Hay alguna manera de encontrar a esta gente ahí? Prácticamente imposible, y menos con el enlace de lo que habíamos hablado antes, de que Europa, Occidente, Europa sobre todo, ha desaparecido del Sahel, porque si antes teníamos algunos programas de colaboración con determinados países, aunque fuera mínimamente, pues se podía tener datos de ciertas personas, pero si ahora no tenemos colaboración con los servicios de inteligencia, con las policías de esos países, pues no podemos seguir la pista a determinados individuos. Que aunque fuera hoy día con los adelantos pues de reconocimiento facial o de huella y eso, si tuviéramos información, inteligencia en esos países de origen, pues aunque fuera muy difícil, pero por lo menos, aunque fuera mínimamente, compartiendo esa inteligencia, esa información, pues podríamos seguir la pista a algún individuo de estos, porque lo que está claro que, como todos sabemos, y es de primero de terroristas, no van a llevar
en el Sí. pecho soy un radical o pienso atentar. Entonces, eso es otro de los problemas de haber abandonado África también en Occidente, que no tenemos inteligencia sobre el terreno y no tenemos información ni de los, bueno, más o menos sí se tiene información de los grupos que operan en la zona, pero porque son también muy narcisistas y tienen mucho ego y cuelgan casi todo en las redes sociales. Que eso sería, podríamos unirlo con la pregunta que me había hecho antes, que ¿quién financia eso? Sí. ¿Quién financia esos teléfonos satelitales? ¿Quién financia ese internet en esa zona? Sigue el dinero. Ya lo Sigue la decían en el pista del dinero. Watergate. En el Sí. Watergate. Sigue la pista del dinero. Sí, sí. ¿Quién financia esas caravanas de coches? ¿Quién financia esos repuestos para esas motos? Sí, sí, sí. Y si no tenemos inteligencia sobre el terreno y esos países no comparten información con Occidente, pues sí, podemos saber que el Estado Islámico del Gran Sáhara pues actúa en tal zona, en tal pueblo o en tal otro, pero no tenemos información ni de quiénes son los miembros de esos grupos, ni... Sí. Pues ojalá el reconocimiento facial, las huellas y todo esto en un futuro próximo sea la manera para facilitar, ¿no?, este seguimiento. Claro, porque ya te digo, si muchas veces cuando sale aquí en las noticias, pues han detenido en Málaga o han detenido en Barcelona a un individuo que estaba buscado por la Interpol. Pero bueno, pero ya se sabía que era, aunque el tío fuera con barba postiza o algo, pero más o menos se sabía que era fulanito de tal que estaba siendo buscado. Pero si aquí no tenemos información en el país de origen para decir, esta organización está dirigida a sus miembros más importantes, son fulanito de tal y fulanito de tal. Y lo que está claro que Africa Corps no va a compartir información con Occidente, eso está claro como el agua. Y China menos. No, no, no. Que va, todo lo contrario. Es una guerra. Claro, sí. De inteligencia, de las agencias de inteligencia. No sé, a lo mejor tú sabes, a los que llegan de esa manera irregular, ¿no?, por vía marítima por lo menos, se le está tomando huellas, fotos, se está documentando cada persona que entra indocumentada. Sí, en los centros, en los CIE, en los centros de internamiento de extranjeros, pues se le hace un reconocimiento, una ficha, una pequeña ficha con los datos y bueno, pues luego ya se les tiene el tiempo que se les tiene en el centro de acogida y creo que son 90 días y a los 90 días pues hay que soltarlo a su libre albedrío. A perseguir el sueño europeo. Sí, sí, pero por eso digo que si se hubiera ganas a nivel político y a nivel de ese, decir, vale, si es verdad que hay determinados sectores que hace falta mano de obra, pero hace falta a lo mejor para un año entero, a lo mejor hace falta mano de obra para 200 días. Pues se necesita estos perfiles, tal. Lo que hemos comentado antes del sector de la fruta o hasta incluso aquí en Andalucía o en Almería, en esta tierra, a nivel de la campaña agrícola. La campaña agrícola más o menos suelen ser 9 meses, de septiembre más o menos hasta mayo, junio, suele ser la campaña agrícola. Pues se puede traer determinadas personas que a lo mejor ya, sobre todo, hayan trabajado, tengan experiencia, sea en la construcción, sea en el tema agrícola, sea en temas del manipulado de... Sí, existen esos programas, sí. Claro. Y sobre todo, volvemos a lo mismo, acuerdos con estos países de decirle, oiga, mire usted, usted tiene el deber de su frontera, porque yo creo que cuando muchas veces salen
Es que en Marruecos está en el monte tal, se están esperando 5.000 subsaharianos a cruzar la valla de Ujú. Ceuta o de Melilla. Hombre, yo creo que 5.000 subsaharianos en Marruecos destacan. Es lo mismo que si manda a un tío de Texas, lo pone ahora mismo en Siria, un tipo de Texas alto, rubio, con los ojos azules, lo pone en una plaza en Siria o en Afganistán y creo que Y destaca. el sombrero, no te olvides que él El no se deja el sombrero sombrero. tejano y las botas Sí, y sí, le sí. falta el chicle, entonces destaca. Sí. Entonces, a esos países decir, oiga, igual que usted luego aprieta cuando hay que renovar los cupos de pesca o hay que renovar lo que exporta a Europa, pues que todos sabemos luego que si el acuerdo son 1.000 toneladas, luego meten 10.000. Entonces apretarle y decir, pero oiga, ustedes también aprieten con esto, pues porque si no, pues se le va a cortar esto, se le va a cortar este grifo de esto y de esto. Cómo ves la lucha de las fuerzas de seguridad del Estado? Cómo ves la lucha en esos últimos años, desde que tú has empezado el estudio para tu doctorado? ¿Dan abasto o no dan abasto? ¿Cómo lo ves? Pues tirando del ingenio español, de que, como dicen, que muchas veces Mm, faltan medios materiales, medios humanos, porque no sabemos a veces lo que es una operación contra una persona de esta. Luego, mucho tiempo, a veces no es solo que se le pueda tener más o menos controlado en redes sociales, mm. sino que a veces se va tirando de un hilo y se encuentra otro hilo y O todos sea, sabemos. hay mucha radicalización hoy en día, pero más que nada se usa el Telegram para ello, Sí, para compartir vídeos y mensajes y llamadas al yihad o a sí. despertar lobos solitarios. Y sabemos que seguir el Telegram no es fácil. Y eso también los estados, sobre todo a nivel europeo, pues deberían de, porque eso lo tratamos fue en 2023, en un curso de verano aquí en la Universidad de Almería, que vino un integrante del CISCO, del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, Mm, y hablaba que muchas veces cuando detectaban ciertas cuentas, pues, los grandes servidores y eso, pues claro, que se alargan el tiempo porque tú vas, te reúnes con ellos y ellos van con 30 abogados y mm, al final, pues se alarga, las empresas también deben de darse cuenta de que deben de favorecer el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad, y servicios de inteligencia, y que no cancelar una cuenta o cuando te piden datos de determinados de los titulares de esas cuentas, que no te la piden por una cuenta de uno que ha subido un vídeo de cómo se hace una paella o de cómo pasa el claro, domingo jugando a las claro, cartas, sino entonces claro. no poner tantas trabas legales que sí, que luego llegan con todo su ejército de abogados y Sí, pero si le ha pasado al dueño de Telegram, ¿no? Que ha sido detenido en Francia. sí, Por eso, porque no quiere ceder la información de chats y de usuarios claro, condenados por terrorismo. No sé si claro, al final creo que sí. Sí ha sido lo suficientemente presionado como para ceder, pero no estoy seguro, ¿eh? Habrá sí. que ver la Y noticia. luego a esta gente luego al final les presionan más, pues eso, cuando les llega 4 inspectores de Hacienda que le dicen que le van a inspeccionar las cuentas de los últimos 4 años, entonces colaboran un poco más. Bueno, pero el de Telegram es un personaje, es un poco Sí, sí. especial. Pero sí Eh, que hace falta más mano dura. medios humanos y más medios tecnológicos, y porque aunque bueno, el principal arma que tienen esta gente, pues lo que tenemos aquí ahora, que es Internet, Mm, pero que no hay que olvidar el trabajo de campo, porque también saben los malos que a nivel tecnológico pues pueden estar más controlados correcto. y trabajan mucho el boca a boca.
reuniones en correcto. piso, una vez más o menos que tienes localizada a la persona que pueden radicalizar o algo, pues En el limita piso, mucho las en la conversaciones. mezquita. Claro, en la mezquita, aquí en Almería, pues entre 4 invernaderos, 4 casas de aperos donde guardan las cosas, pues Ujú. Sí, más recopilación de inteligencia. sí. ¿Crees que hay un malentendido público sobre el vínculo de migración con terrorismo que venimos hablando todo el rato? Sí, porque la gente o de determinados sectores quieren hacer una correlación directa entre terrorismo e inmigración. Ujú. Vamos a dejar aparte lo de legal o ilegal, porque es lo que hemos hablado anteriormente. Si una persona puede venir aquí con una beca de estudio o con un permiso de 90 días Ujú. turístico y luego quedarse aquí ilegal. O sea que por eso no. Yo más bien el fenómeno de la migración. Vamos a dejarlo lo de legal o ilegal. Entonces a veces desde en los tiempos como estamos ahora de la desinformación, de los bulos, como queramos llamarlo, Mm. de simplificar las cosas. Entonces, es muy fácil decir la inmigración. Sí, Entonces, hay que, la gente debe de estar bien educarse, informada, de educarse, por lo menos tener pensamiento crítico y de no intentar, generalizar. claro, esto es como aquí en España, para los que nos gusta el deporte, los lunes y somos futboleros sin ser de ningún equipo, los lunes tienes que leer mínimo 4 periódicos deportivos, el Marca, el A, el Mundo Deportivo y el Sport, porque para lo que para uno es un penalti, para otro Sí. el árbitro tenía que haberle sacado tarjeta porque... Mm. Entonces, claro, si tú eres un forofo de un equipo y solo te guías por lo que dice ese periódico, que la línea editorial es más pro ese equipo, pues claro, siempre te vas a enterar nada más que por un sentido. Entonces, ¿Qué deberíamos de leer para estar enterados, Carmelo? ¿Dónde encontraríamos información pues, así? fuentes oficiales y organismos oficiales. Hoy mismo, sí, hoy 24. Hoy Mm. ha salido el informe de Europol sobre la situación del terrorismo en Europa, que lo saca Europol todos los años y ha salido hoy. La semana pasada salió el informe anual de seguridad que hace el Departamento de Seguridad Nacional sobre la situación de 2024. Ujú. ¿Hay Y cifras interesantes que has visto? ¿Alguna que te ha sí, sí, impresionado? la verdad, vamos, el de Europol lo he visto, vamos, que lo he descargado este mediodía, y es que siguen aumentando los incidentes y que están aumentando porque como esto es un fenómeno cíclico que se Mm. retroalimenta, pues está empezando a haber un aumento de incidentes de extrema derecha Ya. en correlación con este tipo de terrorismo. Lo que hablábamos antes del tema de la radicalización, pues igual que está siempre al no nacional, y dice, te han echado a ti porque no eres nacional y han Ujú. dejado al español. Los que quieren radicalizar a los nacionales, ¿ves? Es que el Sí, inmigrante solo viene a cobrar la subvención y te quita sí. el puesto de trabajo a ti. Entonces, está empezando en Europa, decía que llevaba ya 3 años habiendo un aumento de incidentes, no de atentados graves, pero sí de Ujú. incidentes de extrema derecha. Demostraciones, Claro, sí. Quemas de protestas. protestas, quemas de... Y Ya. claro, como a raíz de lo que ha pasado el 7 de octubre, se está viendo en universidades, en manifestaciones más o menos organizadas pro Palestina, pues claro, a su vez retroalimentan eh, Ujú. grupos de extrema derecha. Sí, sí. Y es verdad, lo vemos. Lo vemos en el día de hoy, no solo en España, se ven por toda Europa, se Sí, ve en Francia,
En Estados Sí. Unidos el tema de la universidad, la Sí, verdad que es... sí, claro, que pues luego a su vez dan pie a que Trump diga, no viene un estudiante extranjero y no viene un estudiante. A tomar, escucha, se dice, rompió la baraja. sí, no te pongas la kefía, que es esto en la cabeza, y empieces a decir Allahu Akbar. Si te lo pones, sé un hombre, mujer Claro, de bien. Ven aquí a estudiar, pero no a radicalizar a nadie. claro. Es lo que te comentaba del hombre este que era mexicano de Estados Unidos. Decía, yo llevo aquí 30 y tantos años, dice, yo vine aquí en un intercambio de institutos, posteriormente como las notas me ofrecieron quedarme para hacer el high school, me fui, Ujú, me dieron otra beca para una universidad, a partir de ahí, y decía, yo no quiero la inmigración que está entrando, yo quiero inmigración mm, ordenada, como yo entré a través de un programa de estudios, sí. y Sí, yo, yo vamos, también he estado aquí. Yo también cuando he llegado a España estoy muy agradecido, ¿no? De haber venido aquí y a buscar un futuro aquí en España. También cuando llegué me andaba con mucho cuidado. No se me ocurría pelear con la policía o salir a manifestarme, ¿no? Porque no, no, perdía de vista mi sueño. Mi sueño era ser alguien en la vida y no que me encierren, que me detengan o que me manden de vuelta de donde he salido, ¿no? No quiero ir ahí, ¿no? Hoy no, mañana no, en un futuro a lo mejor sí volveré, pero he venido a buscar un futuro aquí y me adapto a lo que hay aquí y aprendí español y las leyes, estudié criminología y todo lo demás, pero no se me ocurría. Pero bueno, no, cada uno no. con su educación. A mí me han dado una educación en casa, mi padre jefe de policía, mi madre eh, profesora, entonces te das cuenta de que me tenían recto, pero bueno, No, no, cada uno, pero es respetar el país que te acoge. Yo, vamos, yo sí, creo que ya en 2020, cuando hablamos la otra vez, te lo comenté de cuando hablábamos, me preguntaba de los estudios y sigo teniendo la gana de ir a Israel sí, a ver, a estudiar algo allí sobre el terreno, de ver cómo el... Y a mí no se me ocurriría, independientemente de que te han dado la oportunidad de estudiar en otro país, o te han dado sí. o si vas a Estados Unidos con una beca, si te han dado la oportunidad con una beca o que te lo Y puedas quemas pagar. la bandera, y quemas Y la bandera claro, en una demostración. eso pasó cuando fue la Eurocopa, no la anterior, o la otra anterior que fue en un país báltico de estos, no sé si era Lituania o Mm, Estonia, una Eurocopa de fútbol que detuvieron a 2 o 3 españoles que estaban allí de Erasmus y jugaba el país ese, y estaban las banderas colgadas en las farolas y eso, y no se le ocurrió lo típico de los españoles, que a veces cuando salimos al extranjero creemos que todo el mundo es como España y todo el mundo no es España. sí, Y los cogieron y descolgaron 2 o 3 banderas del país. Los cogió la policía, los trincó y veniros para acá. ya. Los detuvieron, tuvo que intervenir el gobierno, la embajada, todo, pero vamos, no, tú estás viendo una bandera ahí. ¿Tú qué haces descolgando una bandera Sí, de ese país? ya. Y las descolgaron, no las quemaron. Vamos, si las llegan a quemar, vamos, los Uf, fusilan al amanecer. sí. O sea que, ¿Qué proyectos tienes, Carmelo? ¿Qué quieres publicar? ¿Dónde te puede encontrar la pues, gente? ¿Cuáles son tus planes? pues mira, estoy empezando lo que es de, ¿te acuerdas que también hablamos la otra vez? Lo que pasa que como ya vino el COVID, vino el Sí, confinamiento y todo, la consultora que quería sí, montar, que se llama o se llamará, si Dios quiere, Parabellum Intelligent Consulting. Parabellum por lo del aforismo de los romanos, no por el calibre del arma. O sí, sea que ya la entradilla la tengo siempre para sí, sí, la gente, aclarar. para aclarar. Eh, con una profesora de la Universidad, Pablo de Olavide, estamos en un proyecto de crear, vamos, de ella, porque ella es profesora de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, pero es egipcia, y que la conocí en un curso de verano de la Universidad de Almería y le gustó mi conferencia y me propuso hacer un libro
sobre la definición del terrorismo. Yo sobre la parte occidental y ella sobre la parte árabe. Ujú. Y ahí andamos a ver si le pegamos un empujón este verano. Y, Estamos y hablando para los que ven este vídeo en un futuro. Estamos sí, hablando del verano sí, del 2025. estamos en 2020. A ver si le pegamos un Sí, empujón y sí, sí. podemos publicarlo dentro del grupo de investigación que estamos en un grupo de investigación de aquí de la Universidad de Almería sobre los delitos de odio, porque lo de los Ujú. jóvenes es un problema, Sí, el consumo de que hacen de la violencia, que a veces no se creen que están consumiendo violencia, tanto en la música como en ujú. los videojuegos, como en cómo tratan personas que son más jóvenes, que deberían de tener una visión más amplia, cómo tratan a las novias, cómo tratan a las Sí, madres, cómo tratan a los homosexuales, que deberían de tener una mente más abierta que quizás yo, que soy del 70, que este año hacemos ya 55 castañas, y, y es un problema el tema de los delitos de odio, y estamos en un proyecto de investigación y no sé si lo sacaremos dentro de este proyecto de investigación o lo sacaremos por nuestra parte. ujú. Y bueno, y seguir, como te he comentado, sacando los datos de 2022, pues ya no sé si completaré en 2026, a ver cómo termina esto Ujú. de Irán y Israel, a ver si qué pico puede suponer de las operaciones de este año, porque este año vamos camino de récord, vamos a mitad de año y llevamos ya 66 operaciones y no hemos Sí, terminado todavía la mitad de ya. año, y el año pasado hubo 81 operaciones en todo el año y ya llevamos 66. Wow. O sea que este año Ya. vamos camino de récord, sin haber pasado lo de Irán e Israel. O sea que con Bueno, ahí te que... voy a hacer yo un spoiler. Israel va a ganar. Israel ya ganó. No, no, sí, 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 sí. Ahí, Pues vamos ahí, a poner en los detalles del vídeo, lo de tu consultoría, el enlace donde la gente puede comprar tu libro, Inmigración y Terrorismo Yihadista en España. Muy interesante, muy interesante. ¿Cuántas páginas tiene? 200, ¿no? 300 Muy, páginas. sí, 300 páginas. Muy interesante. Uno de los pocos estudios que podéis encontrar. Y cualquier proyecto, Carmelo, que le tenemos que dar voz, claro que sí. por favor, aquí en el Sí. canal, lo que haga falta, lo que haga falta para ayudar. Igualmente te digo, y muchísimas gracias por querer contar conmigo después de nuestra anterior entrevista, ya hace 5 añitos, y que nada, que para mí es un placer de siempre aprender de ti y que me tienes a tu disposición para saber, para lo que necesites, para lo que quieras, y si esperemos si se publica otra cosa que llegue más pronto. Por favor, si lo publicas, vamos a No, no, hablar de sí, ello aquí. ya te lo mando por mensajero, pero por mensajero que vaya él a la puerta de tu casa. Sí, 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 porque ha Ha costado que me llegue costado. el libro. Pero para Pues mí es un gente, placer que te comprar, haya llegado y que te haya gustado tanto la estructura como los contenidos, me y ha que por encantado. desgracia, esto como ya decíamos hace 5 años, la cosa va para largo. Sí, sí, pero nos Y falta gente como tú, que le haga un estudio y que lo entregue al mundo para que el que quiera documentarse, el que quiera educarse, ahí lo tiene, no tiene excusa. No tiene bueno, excusa. ya, Estudios se han hecho, gente que ha recopilado estudios existe. Aquí estás tú, doctor ya Carmelo. sabes que soy muy mayor ya para cambiar, y bueno, si soy políticamente correcto ya, yo creo que ya no voy a cambiar. A esta altura de mi vida no creo que cambie, y como creo que ya voy a seguir de autónomo toda la vida, o sea que no creo que venga ningún ministerio a ficharme. Ya nos volveremos a ver. Carmelo, Igual, doctor Carmelo, gracias, muchísimas gracias otra vez. gracias a ti. Y quédate ahí. Gente, gracias por estar con nosotros en esta entrevista maravillosa con doctor Carmelo. Voy a poner los detalles del libro en la descripción del vídeo, como decía, y más enlaces para que contactéis con Carmelo, para que lo bombardéis con preguntas. Así que, sin más,
Hasta la próxima.